Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa unos materiales bastante interesantes. Sí, sobre temas cruciales. Exacto. Pobreza, marginación, exclusión, vulnerabilidad. Palabras que escuchamos mucho, pero ¿qué significan realmente? Ajá. ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Y qué tienen que ver con los derechos humanos? Bueno, los documentos que vamos a revisar vienen de una presentación académica de la profesora Viviana Cruz McDougall de la UPR en Humacao. Ah, mira. Sí, para un curso de investigación acción social. Así que es un material, digamos, pensado para entender y actuar. Perfecto. Entonces, esa es nuestra misión hoy. Desempacar un poco estas ideas. Entenderlas bien, Eso es. sobre todo para quienes les interesa la investigación social, la justicia, bueno, y quizá cómo mover las cosas, ¿no? Exacto. Vale, pues, entremos en materia. Empecemos por el principio, aunque ya veremos que no es tan simple. La pobreza. Fundamental empezar por ahí, sí, y es clave ir más allá de la idea común. Las Naciones Unidas, que es la referencia aquí, la definen, bueno, de una forma muy completa. ¿Cómo sería eso? Pues mira, la ONU dice que la pobreza no es solo falta de ingresos, va mucho más allá. Ajá. Es una privación, continua o crónica, de recursos, capacidades, opciones, seguridad y poder. Wow. Seguridad y poder. O sea, desde el vamos no es solo no tener plata. Para nada. Es no tener lo necesario para un nivel de vida adecuado y para disfrutar de otros derechos, civiles, culturales, económicos, políticos, sociales. Entiendo. Eso ya amplía muchísimo el panorama. Habla de hambre, malnutrición, claro. Sí, y acceso limitado a servicios básicos, educación, salud, agua, transporte. Lo esencial. Pero también, y esto es muy importante, incluye la discriminación, la exclusión social y no poder participar en las decisiones que te afectan. Es multidimensional. Vale, eso queda claro. Una visión mucho más amplia. Ahora, a menudo se usa marginación casi igual que pobreza. ¿Son lo mismo, según estos papeles? Están muy relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. La marginación se enfoca más en la estructura de oportunidades. Estructura de oportunidades. Sí, o sea, es como un proceso social que no permite a ciertas personas o grupos usar sus capacidades, desarrollarlas, como si la sociedad los pusiera al margen. Ah, ya veo. A veces por indiferencia, a veces hasta con represión. Se les limita el acceso a esas oportunidades. O sea que si la pobreza es la falta de recursos y capacidades, Ajá. la marginación es más bien el proceso que te impide llegar a las oportunidades para tener esos recursos o usar esas capacidades. Como una barrera. Exacto, una barrera. Y este proceso, este poner al margen, es la base de lo que llamamos exclusión social. Que sería el siguiente paso, digamos. Podríamos verlo así. La exclusión ya es más activa, más directa. Es cuando se impide deliberadamente que ciertos sectores accedan a necesidades básicas. Por ejemplo, Negar atención médica, impedir que accedan a beneficios del desarrollo. por motivos de discriminación. Claro, por ser de cierta raza, género, origen, discapacidad. Exacto. Por cualquiera de esas razones. Se les excluye activamente del sistema, de los beneficios. Y eso crea lo que los materiales llaman grupos marginales. Precisamente. Grupos que viven en condiciones que les impiden, pues, desarrollarse, aprovechar oportunidades que otros sí tienen. Entendido. Pobreza como falta, marginación como proceso de apartar, exclusión como el acto de cerrar la puerta. Se va armando el cuadro. Un cuadro complejo, ¿sí? Y todo esto nos lleva inevitablemente a la vulnerabilidad. ¿Dónde encaja esta pieza? Es otra pieza clave, fundamental. Los materiales usan una definición de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que es muy útil. A ver. Definen la vulnerabilidad como la capacidad disminuida de una persona o grupo para anticipar, hacer frente, resistir y recuperarse de los efectos de un peligro. Capacidad disminuida, para enfrentar y recuperarse. Eso. Y el peligro puede ser natural, como un huracán, o causado por humanos, como una crisis económica, violencia. Claro, si eres pobre, marginado, excluido, tu capacidad para aguantar un golpe, sea cual sea, es menor, justamente. Y aquí viene un punto súper importante que resaltan los materiales.
Aunque la pobreza contribuye muchísimo a la vulnerabilidad, Ajá. no son sinónimos. No son lo mismo. Ah, eso es interesante. ¿Cómo así? Puedes no ser pobre en términos de ingreso, pero ser muy vulnerable por otras cosas. Por vivir aislado, sin apoyo, Claro. por sufrir discriminación constante que te hace sentir inseguro, por depender de sistemas que no te protegen bien. La vulnerabilidad tiene mucho que ver con la inseguridad, la indefensión. Entiendo. O sea, la pobreza te hace más vulnerable. Casi seguro. Sí, sin duda. Pero puedes ser vulnerable por otras razones, aunque tengas algo de dinero. Pienso en una persona mayor sola, quizás con pensión, pero vulnerable ante una emergencia médica o un endaño. Exactamente ese es el punto. O una comunidad entera en una zona de riesgo ambiental, aunque no todos sean pobres. Vale. Queda claro. La pobreza es un factor, pero no el único. Exacto. Las causas de fondo de la vulnerabilidad son varias. Pobreza, sí, pero también mal gobierno, discriminación, desigualdad, falta de acceso a recursos. Para entenderlo mejor, los documentos traen una clasificación de tipos de vulnerabilidad de Wilches-Chow, que ayuda mucho. A ver, desglosemos eso, porque ayuda a verlo en la práctica. Claro. Primero, la vulnerabilidad física. ¿Qué sería eso? Vivir en zonas de riesgo. Laderas que se pueden caer, costas que se inundan, cerca de fábricas que contaminan, ¿Y la gente vive ahí por qué? porque muchas veces no hay opción. La pobreza, la falta de vivienda segura, te empuja a esos lugares. Tiene sentido. La necesidad te pone en peligro. Luego, la vulnerabilidad económica. Aquí entra de lleno la pobreza, claro. Desempleo, trabajos precarios. Exacto. Bajos salarios, no poder acceder a crédito, a buena educación, a salud que no te deje en la calle. Y lo que dicen los materiales es clave. A menos ingresos, el impacto de cualquier crisis es mucho mayor. Claro, no hay colchón. Ni para un desastre natural, ni para perder el trabajo. Nada. Y esa falta de colchón económico, ¿qué crees que hace? Pues me imagino que también te quita fuerza para organizarte, para reclamar. Te lleva a otras vulnerabilidades, ¿no? Justo ahí. Se conecta con la vulnerabilidad social. ¿Qué es esa? La debilidad del tejido social. Poca organización en la comunidad, falta de cohesión, de confianza. Ajá. Si una comunidad no está organizada, su capacidad para prevenir un riesgo o responder a una emergencia es bajísima. Claro, no es lo mismo un barrio donde todos se ayudan que uno donde cada quien va por su lado después de una tormenta, por ejemplo. La recuperación es totalmente distinta. Y esto, claro, se relaciona con la política. Me imagino. Está la vulnerabilidad política, que es la falta de poder, de autonomía de las comunidades para decidir sobre lo que les afecta. Cuando todo se decide desde arriba, lejos. Exacto, decisiones centralizadas, sin participación real de la gente. Así es muy difícil resolver los problemas locales. La gente se siente impotente, sin voz. Entiendo. O sea, si no tienes poder para influir, política, y además tu comunidad no está unida, social, estás, pues, muy expuesto. Doblemente expuesto. Y súmale más capas. La vulnerabilidad educativa. Falta de escuela. No solo eso, es falta de acceso a información clara, útil, sobre los riesgos que enfrentas, sobre qué hacer para protegerte. El desconocimiento te hace vulnerable. Claro, si no sabes que tu casa está en peligro o qué hacer si tiembla. Te quedas paralizado o haces lo incorrecto. Y muy ligada a esta está la vulnerabilidad cultural e ideológica. Esa suena más abstracta. Pero es muy real. A veces ciertas creencias, actitudes como el fatalismo. Bueno, siempre ha sido así. Es la voluntad de Dios. Ya veo. O la desinformación que a veces promueven los medios. Todo eso puede impedir que la gente tome medidas o exija cambios. La cultura y la información que recibimos moldean cómo vemos el riesgo y si actuamos o no. Es fuerte eso. ¿Cómo las ideas pueden ser una barrera más? Sí. Y por último, mencionan la vulnerabilidad institucional. Las instituciones que fallan. Exacto. Cuando las instituciones que deberían proteger o ayudar, el gobierno local, emergencias, justicia, son débiles, lentas, corruptas, ineficientes. La burocracia, el favoritismo. Todo eso hace que la respuesta sea mala o no llegue. Y la gente queda desprotegida por el propio sistema que debería cuidarla. Uf, es que al escuchar todos los tipos, se ve clarísimo que no son cosas separadas. Es una red. Totalmente.
La pobreza económica te lleva a vivir en un lugar peligroso física. Eso dificulta organizarte social. No tienes voz política. No te llega información educativa y las instituciones no responden, institucional. Todo está amarrado. Esa es la visión sistémica, sí. Y esta red no es solo una dificultad, es que tiene un impacto brutal en los derechos humanos. Claro. Los documentos recuerdan la Declaración Universal de 1948. Derecho a la vida, libertad, seguridad, igualdad, educación, trabajo digno, salud, participación. Y es obvio que si estás atrapado en esa red de pobreza, exclusión, vulnerabilidad, ejercer esos derechos es casi imposible. Exacto. No es solo que te falte algo material, es que te niegan la dignidad, la seguridad, la oportunidad. Es una violación constante de derechos para muchísima gente. Así es, la falta de acceso, la discriminación, la inseguridad, la falta de voz, impiden el goce efectivo de esos derechos. No son solo palabras bonitas, son condiciones para vivir con dignidad que se les niegan a muchos. Entonces, si estas condiciones niegan derechos y limitan la vida, ¿qué tipo de desarrollo se necesita? Porque oímos hablar de desarrollo, pero a veces parece que no llega a quien más lo necesita. Los materiales hablan del paradigma del desarrollo sustentable humano. ¿Qué tiene de diferente? Representa un cambio de enfoque clave. Por mucho tiempo, desarrollo era solo crecimiento económico, el PIB. Sí, los números. Este paradigma dice no. El centro deben ser los seres humanos, su bienestar, sus capacidades, sus opciones. La economía es un medio, no el fin. Suena, pues, lógico. ¿Y cuáles son los pilares de ese desarrollo centrado en las personas? Son varios, interconectados. Primero, satisfacer las necesidades humanas fundamentales. No solo comida y techo, también identidad, participación, creación, libertad. Necesidades más allá de lo material. Exacto. Segundo, generar más autonomía y autosuficiencia. Que la gente y las comunidades tomen las riendas de su propio desarrollo. Empoderamiento. Eso. Tercero, buscar armonía entre humanos y naturaleza, tecnología y personas, lo local y lo global, sociedad civil y Estado. Un equilibrio. Conservar y ampliar los recursos naturales, culturales, y fomentar la capacidad de la ciudadanía para participar activamente en las decisiones que les afectan. Ajá. Ahí está la conexión clave. Si la exclusión era falta de participación, Este desarrollo exige participación. Es en esencia un modelo anti-exclusión. Busca empoderar, incluir, construir resiliencia. Es un antídoto contra esas dinámicas de vulnerabilidad. No se puede lograr dejando gente atrás. y hablando de quienes se quedan atrás, los materiales listan grupos considerados poblaciones más vulnerables. Niños, jóvenes, mayores, madres solteras, mujeres, personas con discapacidades, con condiciones mentales o crónicas, sin hogar, de bajos ingresos, baja escolaridad, exconvictos, vivienda pública, comunidades LGBTQ+, negros, inmigrantes, agricultores, pescadores, trabajadores sexuales, comunidades aisladas. Es una lista larguísima. Esa lista es muy reveladora y nos obliga a preguntar por qué estos grupos son inherentemente débiles. Yo diría, después de todo esto, que no, que su vulnerabilidad viene de afuera, de cómo los trata la sociedad, ¿verdad? Exactamente. Ese es un punto central y muy potente del análisis. La vulnerabilidad de estos grupos no es algo intrínseco, no es natural. Es, en gran medida, una condición impuesta socialmente. Impuesta socialmente. ¿Sí? Es el resultado de cómo están estructuradas nuestras sociedades, de la discriminación histórica y actual, de la desigualdad en recursos y poder, de políticas que no los consideran, de barreras sistémicas, legales, económicas, culturales, que les limitan el acceso a oportunidades, a servicios, a protección. Entender eso lo cambia todo, sobre todo para quien estudia esto o quiere hacer algo. Deja de ser un problema de ellos y pasa a ser un problema nuestro, de las estructuras. Precisamente. No es etiquetar, es analizar por qué el sistema genera estas vulnerabilidades en unos grupos y no en otros. Ver los patrones, cómo se cruzan la raza, el género, la clase, la discapacidad. Exacto. Reconocer la vulnerabilidad como construcción social nos permite mirar las causas raíz, las estructuras injustas que hay que cambiar, no las características de las personas.
Por ejemplo, la vulnerabilidad de alguien con discapacidad muchas veces no es su condición, sino la falta de rampas, la discriminación laboral, la falta de apoyo. Barreras creadas. Absolutamente claro. Entonces, si juntamos todo, ¿cuál sería el mensaje central? Que pobreza, marginación, exclusión y vulnerabilidad son fenómenos complejos, interconectados. Actúan como barreras que impiden a millones vivir con la dignidad y los derechos que les corresponden. Y no solo generan sufrimiento, sino que frenan a toda la sociedad. Exacto. Contradicen cualquier idea de desarrollo justo y centrado en las personas. Y comprender estas dinámicas, cómo se relacionan y afectan diferente a distintos grupos, es fundamental. No son solo conceptos teóricos. Son herramientas para entender la desigualdad real. Exacto. Y reconocerlas es el primer paso para cualquiera que quiera investigar en serio o buscar cambios. Sin duda. Y quizás para cerrar con una reflexión que invite a la acción, como en la investigación acción social. Sí. Ahora que entendemos mejor cómo las estructuras crean vulnerabilidad, ¿cómo empezamos a identificar esas barreras aquí, en nuestra comunidad, en nuestro entorno? Buena pregunta. Y más allá de identificar, ¿qué pasos, aunque sean pequeños, podríamos dar para empezar a construir ese desarrollo que de verdad incluya a todas las personas, sin dejar a nadie atrás? Una pregunta poderosa. Para seguir pensando y, sobre todo, para empezar a movernos.